Soy Julio García Cantó, director del despacho Ensis Legal. El despacho se fundó en el año 1947 por mi abuelo, Juan José García Carbonell. El despacho se llamaba García Carbonell Abogados y en el año 2022, pues a nivel estratégico decidimos que queríamos crecer, apostar por un asesoramiento más enfocado hacia la empresa, aunque ya se venía haciendo anteriormente, pero con una alta especialización, que era lo que nos demandaban nuestros clientes. En ese momento, en el año 2022, nos fusionamos con otro despacho, con TCA Abogados, y de ahí surgió pues, la nueva marca, sin perder la esencia, ¿no?, de ese despacho del año 1947, que es el que como ahora se llama Ensis Legal. Y bueno, mi área de práctica o mi especialización pues, es el derecho laboral y derecho digital, protección de datos y ahora pues, reglamento de inteligencia artificial también. El García Carbonell Abogados se fundó por mi abuelo en el año 1947. Posteriormente entró mi padre, que ha estado 45 años al frente del mismo, junto con otros dos socios que actualmente todavía están conmigo. Yo entré en el despacho en el año 2009, con lo cual pues ya voy a cumplir 17 años en el despacho, y desde el 22 como director. El despacho ha sufrido una transformación, puesto que vimos la necesidad, ya que tenemos muchos clientes de la empresa, que nos requerían o nos solicitaban una serie de servicios pues ya altamente especializados. Entonces ahí en el año 2022, de ahí viene la fusión con TCA Abogados, porque hasta donde no podíamos llegar nosotros con el personal que ya teníamos entonces, pues vimos la necesidad de incorporar a abogados especializados en las materias que nos demandaban, pues por ejemplo derecho mercantil, derecho fiscal o contencioso administrativo en temas de contratos y subvenciones públicas, por ejemplo. Con lo cual pues, vimos la necesidad o la oportunidad también de dar ese paso, ese cambio estratégico, para al final pues ahora ya somos un despacho actualmente contamos con 9 abogados, 3 personas en administración y ya pues bueno, se puede decir que en Albacete, ¿no?, que es donde tenemos la sede, somos ya un despacho grande, siempre hemos sido de referencia, pero ya un despacho con un nivel de recursos potente, incluso a nivel regional. Nuestra apuesta a futuro sigue siendo dar un servicio lo más completo posible a las empresas. Seguimos enfocados en ellas y precisamente por esta vorágine normativa a la que estamos constantemente sometidos, ¿no?, pues creemos que más que nunca, o sea, es necesario, ¿no?, que tengan este apoyo y este asesoramiento especializado y cercano por parte de un despacho de abogados como el nuestro. Pues mi especialización en derecho digital, porque yo empecé formándome en asesoramiento de empresa, derecho laboral, mercantil y seguridad social, y precisamente en la pandemia, en 2020, cuando todos nos quedamos encerrados en casa, pues ahí es cuando dentro de una cosa, ¿no?, de un suceso malo, pues puedes ver una oportunidad. Tuve tiempo de sentarme y pensar, ¿no?, hacia dónde enfocar el despacho, incluso mi carrera profesional, y se aceleró mucho la digitalización, tanto en las comunicaciones, pero también en los procesos, ¿no?, de cómo las empresas prestan sus servicios. Ahí vi la necesidad, por mi parte, porque siempre me ha gustado la tecnología, en formarme en derecho digital, protección de datos, blockchain y ahora inteligencia artificial. En el año 2024 entró en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y yo creo que ya es un hecho público, ¿no?, algo que todos vemos, que la inteligencia artificial es una tecnología que se queda, que va a estar ahora y va a estar durante muchos años, y en las empresas no es una excepción. Todos los procesos, incluso en empresas desde micropymes de 3 personas, utilizan inteligencia ya artificial en su actividad diaria. Con lo cual creo que es un servicio por el que hemos apostado, ese asesoramiento especializado en inteligencia artificial, porque la misma conlleva muchos riesgos. Al final la inteligencia artificial funciona con datos, funciona con información que es nuestra, de las empresas, confidencial, y introducir todos esos datos y esa información en esas herramientas pues puede conllevar muchos riesgos legales, riesgos que se pueden prevenir con un buen asesoramiento preventivo, que por ejemplo prestamos nosotros. En este caso pues soy yo el que habla con las empresas y comentamos todas las incidencias que puede tener la inteligencia artificial en su actividad. Y creo que va a ser un servicio fundamental y una prestación que van a necesitar todas las empresas debido a este uso generalizado de la inteligencia artificial.
En el despacho, desde sus inicios, en los que siempre hemos estado codo con codo con las empresas, tanto albaceteñas como fuera de Albacete, por suerte siempre han confiado en nosotros. Nuestro lema siempre ha sido prevenir mejor que curar, ¿no? Tirando del refranero español. Y precisamente ahora, con todas estas tecnologías, pensamos que es realmente importante hacer esta labor preventiva por parte de las empresas, pues a través de sus asesorías legales de confianza, y que podría ser con nosotros en este caso, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Hemos visto ya bastantes casos en los que se podría haber prevenido ciertas sanciones a nivel económico importantes o repercusiones incluso a nivel laboral por un mal uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, pues hemos conocido casos de empresas en las que no se tienen establecidos unos protocolos de uso de la inteligencia artificial, es decir, la empresa tiene la obligación de decir a sus trabajadores cómo tienen que utilizar esa herramienta y hasta dónde pueden llegar en el uso de esa herramienta. Entonces se ha habido noticias, incluso sentencias judiciales, donde se ha podido comprobar que por el hecho de haber introducido información confidencial de un cliente en una inteligencia artificial de la empresa que lo utilizaba pues para analizar esos datos, esos documentos, ha habido filtraciones y revelación de secretos empresariales, con la correspondiente demanda, en este caso, de la empresa que era propietaria de esa información confidencial y la responsabilidad que ha conllevado para la misma. Pero, por ejemplo, también en el ámbito laboral, una de mis especialidades, pues ya se ha modificado incluso el Estatuto de los Trabajadores. Y si la empresa quiere utilizar una herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, pues para determinar el rendimiento de un trabajador, si está bien remunerado o si debe estar desarrollando otro tipo de actividad dentro de la empresa, se debe informar a la representación legal de los trabajadores de cómo funciona ese algoritmo, es decir, cómo toma esas decisiones ese algoritmo y que luego las va a aplicar la empresa. Esto ya es una obligación que establece el Estatuto de los Trabajadores, que se debería estar cumpliendo ya, y que, por supuesto, pues como todo, la tecnología va más rápido, ¿no?, que la adopción legal que hacemos las empresas, pero son ejemplos ya claros de que la normativa está vigente, es de aplicación. Y también hay otro sector muy afectado, que es el de la protección de datos. El Reglamento Europeo de Protección de Datos ya hablaba en el año 2018 de la inteligencia artificial y de la automatización de procesos. Con lo cual, siempre que se utilice inteligencia artificial en la empresa, desde el punto de vista de protección de datos, debemos realizar un análisis de riesgos, ¿vale? De qué riesgos supone para la empresa y para esos datos personales el uso de la inteligencia artificial. En caso de que no tengamos hecho este análisis, pues si un día tenemos un problema con un trabajador, con un proveedor, por alguna fuga de datos, la Agencia Española de Protección de Datos nos puede solicitar que le aportemos esa documentación, y si no la tenemos elaborada y no se la aportamos, nos llegará con total seguridad una sanción muy importante. Con la inspección de trabajo, precisamente, creo que tenemos que tener mucho foco en lo que hemos estado comentando, ¿no? La prevención, ese mejor prevenir que curar, porque precisamente la inspección de trabajo, la inspección de Hacienda, pues lo que ellos van buscando siempre es que no hayas cumplido, ¿no?, que no cumplas con algún proceso, con alguna norma, con lo cual, si previamente, antes de comenzar la actividad o durante la propia actividad, estamos atentos a cuáles son los cambios normativos que nos puedan afectar, o cuál es nuestro marco regulatorio, nuestro marco jurídico que opera nuestra actividad, que afecta a nuestra actividad, pues siempre vamos a ir con ventaja. Es decir, siempre podremos reducir bastante, obviamente el riesgo cero no existe en una empresa, pero sí vamos a poder reducir mucho la probabilidad de que la inspección encuentre algo con lo que sancionarnos. Por eso nosotros desde el despacho siempre lo que intentamos cuando tenemos un primer contacto con un cliente, con una empresa, pues es ofrecerles un servicio de auditoría legal, de ver qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, conocer cómo funciona su empresa, conocer exhaustivamente el sector en el que operan, y a partir de ella pues hacer un mapa de lo que cumplen y lo que no cumplen, y lo que no cumplen pues empezar a desarrollarlo, y así evitaremos mucho el contacto con la inspección. Que además la inspección también está aprovechando esta vorágine tecnológica, ¿no?, este uso de la inteligencia artificial,
no solo es buena para las empresas, también es buena para la administración. La inspección en concreto está poniendo mucho foco en cómo interconectar varias administraciones, en este caso pues Tesorería General de la Seguridad Social, con el SEPE, y lo que van haciendo es entrelazar e interconectar todos estos datos de forma automática para que les dé un resultado bajo sus parámetros de, oye, pues esta empresa vamos a ir a ver qué pasa aquí, o vamos a requerirle información porque cruzando todos estos datos el algoritmo nos dice que hay algo que no cuadra. Entonces tenemos que dejar de ver a la inspección como en la clásica visión de va a venir aquí un inspector a mi empresa de sorpresa, que también lo hacen, pero que ya los requerimientos no dependen de que haya una denuncia previa de un trabajador o de que el inspector haga una labor aleatoria de inspecciones, sino que ya están desde la propia administración, desde sus despachos, interconectando datos y el requerimiento nos puede llegar en cualquier momento, precisamente por el uso de la inteligencia artificial que comentamos. Con lo cual yo aquí en este sentido mi consejo sería sentarse y ver exactamente en qué marco legal se encuentra la empresa e intentar corregir lo que no se tenga cubierto, y lo que se tenga cubierto pues mantenerlo y reforzarlo.